Buenas noches, bienvenidos a En Contexto en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y que vamos a hablar esta noche una vez más de este trágico suceso, de este evento criminal que ocurriera ayer en horas de la mañana en Colombia y que nos impacta directamente al ser asesinado el fiscal Marcelo Pecci. Por eso vamos a hablar de las repercusiones, de lo que acontecía, los distintos gremios que se manifestaron, y para eso trajimos aquí a dos actores que nos van a acompañar, pero antes quiero saludar como siempre a mi compañera Estela Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Buenas noches, Fito, buenas noches a nuestros invitados y a la audiencia, y bueno, vamos a hablar de este delicado tema del que se viene advirtiendo hace mucho tiempo. Es un tema del debate político y hoy vamos a hablar más profundamente a partir de este crimen que sucedió en Colombia y que golpeó a la democracia paraguaya con el asesinato, como sabíamos, del fiscal antidrogas Marcelo Pecci. No es el asesinato de un fiscal cualquiera, era el fiscal más importante en materia de investigación del narcotráfico y del lavado de dinero. Y las repercusiones son mundiales, hay que decirlo, no solamente la reacción inmediata del gobierno colombiano, del gobierno de los Estados Unidos de América y también del nuestro, sino que hay que decirlo, a nivel mundial hubo repercusiones respecto a este atentado que se daba en la playa de Barú, en Cartagena, Colombia. Invitamos esta noche a la diputada Celeste Amarilla, quien en repetidas ocasiones vino advirtiendo sobre el peligro de los políticos involucrados en el narcotráfico. Y hoy nos acompaña aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, diputada? ¿Qué tal? Buenas noches, Estelita, buenas noches, Fito, buenas noches a quien nos acompaña también y a la audiencia. Juan Martens, criminólogo, una vez más con nosotros, porque es importante seguir hablando y analizando este tema. Así que, una vez más, gracias, Juan, por estar acá. Buenas noches, a las órdenes. Y empecemos con su Celeste Amarilla, con la diputada Celeste Amarilla, porque vos incluso fuiste sancionada por hablar respecto al tema del narcotráfico en las filas del Congreso, y tenías 2 demandas en puerta por las últimas declaraciones que habías hecho. Es una realidad, los políticos de distintos partidos están involucrados en el narcotráfico y tienen una responsabilidad con lo que está ocurriendo. Claro que es una realidad. Los tenemos ahí a Ulises Quintana, está ahí calladito hoy todo el día escuchando los discursos. Hoy repitió Katia lo mismo, ya no se le sancionó, por supuesto. Y la responsabilidad no es solamente de los parlamentarios y de los políticos que reciben dinero de los narcos, si bien es grande esa responsabilidad. La responsabilidad también la tienen los fiscales que se venden, los jueces que se venden, los policías que se venden y los militares que se venden. Acá están todas las instituciones copadas por gente que recibe dinero de los narcos y que por lo tanto los protegen de una u otra manera. Y esa gente en su gran mayoría lógicamente son del Partido Colorado, hay que decirlo. Nosotros no tenemos ministros, policías, jueces, somos la minoría en la Cámara, y yo ya he demostrado, inclusive, no solamente que son en general todos colorados, sino que en particular del movimiento HC. Y yo hice no hace mucho un repaso que en muy poco tiempo tendría que otra vez actualizar, porque han aparecido nuevos actores. Esto que ocurrió va a seguir ocurriendo. Venía ocurriendo con gente un poco más metida, con policías, y este es el primer mensaje serio que nos dice 2 cosas. Una, ya estamos en las grandes ligas. Ya estamos en las grandes ligas, ya somos un país narco del nivel México y del nivel Colombia. Gracias, Partido Colorado, por eso. La única lista donde estamos ascendiendo es esta. Y por otro lado, hay un mega mensaje que quizás nosotros no estemos conociendo, pero hay gente que sí sabe qué hay detrás de esto.
Nosotros estamos calculando, Sí, especulando para quién fue el mensaje, pero acá hay gente que sabe para quién fue el mensaje. Hay gente que sabe muy bien. Y el mensaje para mí no es solamente para nosotros, el mensaje también es para Estados Unidos. Porque no lo matan acá, donde es más fácil. Lo matan en Colombia, que es un país aliado en la lucha, tanto con nosotros como con Estados Unidos. Y lo matan a un fiscal protegido por Estados Unidos. Y se toman la molestia, el trabajo de ir hasta Colombia, cuando acá era más fácil. A ver, acá es más fácil incluso matar a la fiscal general del Estado. ¿Para qué perseguirlo a Pechi hasta su luna de miel? Hasta eso creo que tiene un mensaje consigo. Porque es así medio televisivo, ¿verdad? Es como cuando se casa la hija del padrino y se tirotean en la escalera de la iglesia, ¿verdad? Estas son las cosas, o el Señor de los Cielos, donde cae un muerto del campanario de la iglesia en el casamiento, sí, etcétera, ¿verdad? Estas son las cosas que le gustan a los narcos, decirte estoy acá, te mato cuando quiero, llego hasta tu casa, llego hasta tu baño, llego hasta tu hijo, llego hasta tu casamiento. Este es un mensaje narco, un metamensaje, un mega mensaje. Decíamos justamente hoy el tema de que los narcos sabían lo que se iba a venir después. Y sabían que se iba a meter Estados Unidos y sabían que la fuerza de élite de Colombia en investigación y en seguridad iba a involucrarse rápidamente y sabían exactamente lo que querían como objetivo. Pasaron un poco más de 24 horas, Juan. El análisis que haces, ¿qué varió? ¿Qué nuevos elementos hay? Insistir en que forma parte de la gobernanza criminal, que es el concepto que a mí me gusta trabajar en este momento con relación al poder fáctico del narcotráfico, condicionar nuestra forma de ser y estar en los territorios, es decir, dictar las reglas de conducta de operadores de justicia, y eso se logra a través del miedo, de estas ejecuciones simbólicas, los descuartizamientos que estamos acostumbrados, desmembramientos, o sea, entonces estamos en una escalada del mensaje simbólico de que nosotros hacemos aquí lo que queremos cuando queremos, y ciertamente sabían. Y agrego un elemento a lo que acabas de plantear. Sabían la de la reacción, pero saben que nuestras instituciones están debilitadas, saben que nuestras instituciones son frágiles y permeables. Y más allá de esta reacción internacional, son las autoridades paraguayas locales las que se van a encargar en el día a día. La cooperación va a seguir siendo una islita. Y mientras fortalecemos nuestras instituciones, el poder narco va a seguir creciendo. Entonces, ese es un problema a mí y que me preocupa bastante, que desde el poder político se desfinancia a las autoridades, a las instituciones. Desde el poder político se precariza a las instituciones. Por eso es que es tan tenebroso que cada vez más tengamos presencia de vinculaciones o directamente personas, elementos del narcotráfico en el Parlamento, porque en nuestro país se decide presupuesto, se decide intervenciones, se decide todo. Entonces, si yo no le doy presupuesto a la justicia especializada de la Corte que ahora se está armando, ¿cómo van a poder? Son 4 hasta ahora, son 4. Fiscales especializados siguen siendo escasos, protocolos de seguridad, y eso significa mucho dinero, significa inversión, significa tecnología, significa infraestructura. ¿Tenemos dinero para eso? Uh-huh. Y si no tenemos, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Vamos a reconvertir, recaudar más? ¿O pensar en impuestos? ¿En qué vamos a pensar? Esto que se está usando de los fondos de Senavico, ¿vamos a destinar a este tipo de cuestiones o no? Entonces, la debilitación institucional, el debilitamiento a propósito de la política vinculada al narcotráfico es lo que a mí por lo menos me preocupa, porque crea el escenario para que esto siga proyectándose, y en esta escalada de la gobernanza criminal que planteaba al inicio es meter miedo. Y eso vamos a saberlo de aquí a un mes, Fito, Estela, de aquí a 3 meses. ¿Cuál fue la repercusión dentro de la fiscalía de la muerte, del asesinato del fiscal Pechi? Uh-huh. Hubo brazos caídos, pero por sobrevivencia.
Claro. Porque el Estado no reaccionó lo suficiente, no mandó señales. Hoy la Corte se reunió, habló con la justicia especializada, vamos a trabajar en protocolos, dijo, vamos a trabajar sistema de seguridad. Bueno, del dicho a la acción, de lo contrario, realmente va a ser un golpe tan duro que lo poco que empezamos a andar podría desarticularse. Esto para mí es como cuando decimos, hay corrupción, ¿verdad? Pero otra cosa es cuando tenemos las pruebas, cuando vemos que un gobernador se quedó con Fonacide o con un intendente y se tiene las pruebas. Yo creo que un poco es el poder del narcotráfico. Siempre supimos, decimos, sí, la narcopolítica está en todas partes, pero es así como etéreo, como una entelequia, ¿verdad? Hasta que sucede esto y nos golpea en el rostro y nos dice, estos somos nosotros. Por eso le quiero preguntar al doctor Martens, y no sé también si la diputada tiene alguna hipótesis, ¿por qué en Colombia y no en Paraguay, donde cualquier fiscal, cualquier autoridad, hasta el presidente de la República es más vulnerable, diríamos, porque están en lugares públicos y si se decide asesinarlo a cualquier autoridad pública o personaje político importante lo pueden hacer? Pero ¿hay alguna hipótesis de por qué se espera que viaje? Y bueno, Colombia, que tiene los mismos problemas mucho más graves que nosotros en materia de narcotráfico, hace poco resolvió su problema de la guerrilla. ¿Hay alguna hipótesis? Nosotros en la Sociedad de Criminología Latinoamericana, una reunión de criminólogos, profesores de distintos países de la región, estuvimos discutiendo en cierta manera eso, ¿no? Y lo que surgía con mucha fuerza es de que Paraguay se convirtió en un centro mundial de distribución de cocaína. Y lo que se hace en Paraguay tiene un impacto en la región. Hay patrones, perdón la expresión, entre comillas, interesados en lo que ocurre en Paraguay, en México, en Colombia, en Brasil, en Perú. Entonces, esa afectación de la transnacionalidad tal vez está indicándonos, ¿no? O sea, nosotros somos un gobierno, un comercio transnacional, nuestros intereses están en Paraguay y nosotros podemos actuar en distintos espacios, no importa dónde, porque en realidad estamos en todas partes. Entonces el mensaje es bastante tenebroso desde ese punto de vista, porque no importa dónde estés, te vamos a seguir, y en la línea que expresaba la diputada, y vamos a afectar a tu familia. Si es que hay que matar al perro, lo mataremos al perrito y a quien sea. Pero no solamente en territorio paraguayo, porque nuestro territorio es un territorio global. Entonces, para mí eso marca también la importancia estratégica de Paraguay en el mercado de la cocaína, específicamente mundial, no de otro tipo de sustancia. Y porque también el cártel del Golfo, allí que domina toda la zona de Cartagena, usa la ruta de Paraguay. O sea, está en alianza con algunos grupos con mayor presencia en Paraguay desde hace mayor tiempo, pero recordemos que lastimosamente esta debilitación institucional que habíamos mencionado convirtió a nuestro país en un imán para que serbios, mexicanos vinculados al negocio de la cocaína se asienten en nuestro país, ¿no? Entonces, tal vez una de las lecturas posibles, Tela, sea esa, ¿no? Diputada. Bueno, ayer escuchaba yo en varios canales nacionales y de Colombia, escuchaba que en Colombia está cada vez más difícil enviar la cocaína a Europa. Claramente lo decía, creo que el general Vargas y otro más. Y entonces estaban trayendo cocaína a Paraguay y de acá está yendo a Europa, porque acá era más fácil enviar. Entonces, puede ser un mensaje de los cocaineros de Colombia que están usando Paraguay para enviar a Europa, y donde nos digan, mira, métanse con los chiquitos, pero con nosotros no. No se metan con nuestro negocio en Europa, porque ese es un negocio grande. Y quizá esté apuntando a una especie de narcodemocracia en donde queden los fiscales más dóciles, en donde queden los policías más dóciles y en donde solamente atrapemos carguitas y marihuaneros y dejarle en paz
a los grandes. Por eso yo decía que esto también puede ser un mensaje para Estados Unidos, que en realidad Estados Unidos no está detrás del microtraficante de Chespi o de marihuana, está detrás de la cocaína que va a Europa. Yo creo que es eso. Paraguay se convirtió en el salón de ventas de la cocaína. Se produce en Colombia y se vende desde Paraguay. Somos el showroom de Colombia en cocaína. Y francamente creo que por eso, que por ahí viene el mensaje. O sea, con los colombianos no te metas. Pero también, a mí me parece, hoy mencionabas, diputada, el tema de los policías asesinados en el norte, y me ponía a pensar y decía, bueno, si lo matan a un fiscal de tanta importancia, como mencionaba Estela, de tanta, digamos, relevancia, ¿qué puede pasar con los policías que no tienen poder de fuego, que no tienen presupuesto, que no tienen combustible, que no tienen armas, no tienen vehículos blindados? El disciplinamiento, claro. Disciplinar, meter mucho miedo. Aquellos que no se presten a, digamos, hacer brazos caídos o el famoso la vista gorda, van a ser asesinados, así como fue asesinado el fiscal. Pero encima no tienen nada y van y le ladran al narco. O le piden al narco. ¿Viste el perrito ese, el que más fuerte ladra, el perrito de mierda ese que no te va a hacer nada, ¿verdad? Eso es lo que hace nuestra policía. Se va y le cobra al cocainero o al marihuanero, se va y le cobra 3, 4 millones de guaraníes, 10 millones de guaraníes, que le tiran como limosna. Y después un día le quiere cobrar 12 y le meten plomo, plata o plomo. Así estamos. Y la policía, siempre pescando de tocar alguito, ¿verdad? Está listo para ir a manguearle cualquier cosa en los propios campamentos. Y no estamos hablando solamente de marihuaneros. En Paso Bravo no solamente hay marihuana, en Paraguay también, y en el norte en particular, se está procesando marihuana, que viene la hoja de coca de Bolivia. Cocaína, sí. Y se está procesando, cocaína. O sea que acá tenemos una especie de maquila de droga, luego somos el showroom y luego somos el salón de ventas de la droga en el mundo. Todo esto a los ojos complacientes de todos los gobiernos pasados, espero que no de los futuros, que por algunos mangos han recibido plata para sus campañas o para su dinero particular. Al final de cuentas ya ni sabemos. Los de Clesis comenzaron así, terminaron siendo dueños de aviones y terminaron en el negocio propiamente. Otras familias solamente gastan en política, andá a saber. Pero esta es la complacencia y la asociación criminal gobierno-narcos, que la venimos trayendo desde Rodríguez en mayor o menor medida. Diputada, ¿no tenés miedo cuando hablas así y citas nombres de tus propios colegas? Pero a la vuelta de la pausa respondernos eso, diputada. Una brevísima pausa, yo volvo. Bien, seguimos en contexto con nuestros invitados Juan Martens y la diputada Celeste Amarilla. Le preguntaba yo a la diputada Celeste Amarilla si no tenía miedo cuando ella indica con nombre y apellido los nombres de algunos colegas de la Cámara de Diputados. Te dijo ahora en el programa, decía, están casi todos en el Partido Colorado, los narcopolíticos. Los más grandes. No tienen miedo, diputada. Nosotros tenemos nuestros narquitos, siempre nosotros los liberales. Por el sistema DON, siempre estamos segundos. Nosotros los liberales. Ajá. Tenemos también nuestros intendentitos narcos, ahí ya estamos comenzando a copiar de la mala junta. Sí, ahora ya tengo miedo. Y en ese contexto voy a decir, porque me va a llamar enseguida de Clesis, porque él ya me aclaró 500 veces que él no tiene más nada que ver. No tiene más nada que ver, que es su cuñada, que está procesada, presa, y que él no tiene más nada que ver. Echa la aclaración, vecino, pues se sienta a mi lado. Sí, ya tengo miedo por las dos últimas cosas que pasaron. Hasta ahora no tenía miedo realmente, porque yo decía, ¿para qué me van a matar a mí? ¿Qué va a cambiar?
pues van a dejar de mandar uso droga a Ámsterdam porque me mataban a mí. No, yo no impido nada, soy un voto. Pero me asustó, más que lo de Pechi, me asustó lo de Cristina Villalba. A ver, el intendente de Salto del Guairá, con quien hablé ayer por teléfono, del mismo movimiento de Cristina Villalba. Del mismo movimiento, sí, y del mismo partido, sí, hace una conferencia de prensa donde dice, llamó el diputado Ortellado de parte de Cristina Villalba a decirle, no me acuerdo el nombre del funcionario que también es de Guairá, por eso Ortellado entra en el... Por eso Ortellado es el mensajero, donde le dice, volvé a Guairá, porque si no le apoyas a Cristina, o te van a pegar hasta que termines arrodillado en Guairá, o vamos a solucionar como se soluciona en la frontera. Y esto solamente porque él le quería apoyar, o le quiere apoyar, a otro candidato a diputado del mismo movimiento y del mismo partido. Entonces yo digo, bueno, si así se maneja con sus adversarios políticos, a los que yo cuando más digo estúpidos, ¿verdad? ¿Qué tendrá pensado para mí? Entonces, esto pasó el jueves, el viernes, y luego vino lo de Pechi, y yo dije, no, esto ya no está bien, este mensaje de Pechi también lo interpreto como un mensaje a todos los que estamos denunciando, y creo que la idea, vuelvo a repetir, la idea es dar mensajes fuertes, pero no atacar al fondo de la cuestión, porque vos lo dijiste también, es mucho más vulnerable la gente, hasta el presidente de la República, sí, para un sicario profesional. Pero ¿qué le hace? Dios me libre de matar al presidente, o matar a la fiscal general del Estado, o matar al presidente de la Corte Suprema de Justicia. A ver, no, le buscaron a un mediano. El mensaje fuerte está detrás. Era más fácil matar acá. Entonces sí, ya tengo miedo, no sé qué hacer. No voy a pedirle al presidente de la Cámara que me dé más protección, o le pediré al comandante de la policía, de quien también hablo mal, o no sé qué hago. Pero bueno, ¿sabes qué? Ya estamos en el baile, ¿verdad? Creo que la mejor protección finalmente que tenemos es ir de frente, hablar, mostrarnos, y que la ciudadanía entienda realmente que acá ya no se trata de una interna colorada, y mucho menos de un enfrentamiento colorado-liberal. Esto está mucho más allá de las pequeñas y miserables disputas electorales. Muchísimo más allá. Acá se juegan miles de millones de dólares para luego comprar votos a 100.000 y 200.000. Juan, ¿cuál es la evolución natural del crimen organizado en otros países con características similares a la nuestra? Colombia, México, Brasil. ¿Nosotros hacia dónde vamos? Nosotros, si seguimos sin interceptar válidamente al crimen organizado, nuestras instituciones irán convirtiéndose cada vez más en brazo ejecutor. El ejemplo que se usa en América Latina es Río de Janeiro, lastimosamente, en donde, por ejemplo, la policía está súper cooptada, mucho más que la paraguaya, y trabaja directamente en la extorsión, directamente en el narcotráfico. De hecho, tiene un nuevo nombre, se los llama milicias, son las milicias del Río de Janeiro, que entonces el ciudadano no puede ni siquiera denunciar, porque se va a denunciar en la caseta donde, claro, un miliciano le recibe la denuncia y luego termina siendo ejecutado, ¿no? Entonces, tenemos ese tipo de experiencias. Un Estado mucho más fuerte como el brasileño no está pudiendo resolver esa situación, y estas inestabilidades políticas que lo que hacen es básicamente apuntalar ese modelo, ¿no? Tenemos otros modelos en donde los grupos, y eso es lo que a mí más me preocupa, vienen a las ciudades. Nosotros empezamos a ver violencia urbana hasta mayo.
hemos tenido un aumento grande de sicariato en Central, no en Asunción, en Central, donde está la periferia, donde está el clan Rotela vendiendo al menudeo. Entonces, una violencia urbana vinculada, no al, como dijo el comandante, sin ningún dato 80% reincidente ni 80% vinculado al narcotráfico, ¿no? Pero sí vemos episodios en aumento. Esto llevó a países a la pandillización. Exactamente. Esta pandillización podría darse de una manera rápida. Hace 2 semanas estuve una semana en la cárcel de San Pedro visitando con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y vemos cómo esa cárcel absolutamente desprovista de derechos, absolutamente pauperizada, sin ningún tipo de protección estatal, sin ningún tipo de tratamiento, antes bien cobrando absolutamente todo, como al interior esta réplica de Centroamérica lastimosamente se está dando, ¿no? Y de la cárcel sale gente a replicar, a instalar nuevamente. Con esto, por favor, no estoy diciendo que la gente no tiene que salir del sistema penitenciario. Sí, lo que vamos viendo es el agudizamiento. El narcotráfico. Vamos hacia las maras, vamos hacia. Vamos a todo ese modelo de integración social vía desviación. Claro. Antes pues decía, bueno, al delincuente hay que meterlo preso. Y de repente vemos nuestras cárceles hoy que son manejadas por narcotraficantes. Gobernadas. O sea, gobernadas por narcotraficantes. Tacumbú maneja el clan Rotela. No sé, la cárcel de Encarnación maneja no sé qué clan. Y así sucesivamente. Y finalmente las cárceles son unas oficinas, centros de recaudación y escritorios de la delincuencia. Exactamente. En connivencia con las autoridades y en connivencia nuevamente con el sistema político, precarizando todo el sistema de funciones. Entonces, es un cóctel absolutamente explosivo en donde vamos a tener que seguramente de aquí a poco pagar para vivir en nuestros barrios. Lastimosamente vamos caminando hacia ese sitio y que no va a ser extraño esto en América Latina. Hay demasiados barrios, demasiadas ciudades en los que se vive de esa manera. Por eso es que nosotros empezamos a hablar, insisto, nuestra gobernanza criminal y que ya estaba operando en ciertas ciudades de frontera, pero que nos llega aquí, en donde vive el 40% de la población paraguaya, que es el departamento central, ¿no? Entonces, esa es la evolución si es que no interceptamos, y para la interceptación precisamos voluntad política, precisamos dinero, precisamos justicia independiente y valiente. Recordemos esto, eso es lo que precisamos. Colombia alguna cosa pudo hacer, pero por lo menos para la anécdota, con una justicia independiente. Brasil alguna cosa pudo hacer con la justicia independiente. Esa es nuestra pata muy frágil. Dependemos mucho del poder político para la designación de jueces y fiscales. Y cuando eso ocurre, ¿qué capacidad de reacción e intervención tenemos? O sea, no podemos mandar a un político preso, no podemos mandarlo. Sabemos, el Vox Populi dice fulano, hay prueba, pero ¿por qué no están procesados? ¿Por qué las grandes cabezas no están procesadas? Y la única respuesta es que la justicia no está pudiendo tener ni valentía, ni capacidad, ni organización para poder enfrentarlos. Simplemente 2 datos respecto a lo que mencionaban. Por un lado, mencionabas lo de la cárcel de San Pedro, donde se ocasionó una masacre decapitando a 43 reclusos, o no recuerdo el número de reclusos que habían sido decapitados, calcinados, y los guardiacárceles cambiaron su testimonio en pleno juicio por temor ante las amenazas que recibieron de los miembros del cartel. No vieron nada, cambiaron totalmente. Y lo que decías de la diputada Cristina Villalba y la supuesta amenaza a uno de los miembros del equipo político del intendente de Salto del Guairá, era peor aún, porque la respuesta del intendente de Salto del Guairá era tan mafiosa como la supuesta amenaza. Sí, eso me olvidé. No, la respuesta es tremenda. Dice, le vamos a esperar a tiros, no con rosas. O sea, a ver, yo ya me siento así la reina del sur en medio de una película en Netflix. Es terrible lo que pasa. Y todo esto ocurre públicamente. En una conferencia de prensa el intendente dice, estamos armados, no le vamos a esperar con rosas. Y da nombres, él les cita. Entonces, sí, yo ya tengo miedo, pero no solo por mí, yo ya tengo miedo por cualquiera.
Cuando lo de Vita Aranda decíamos, puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser vos, que estuviste en el concierto equivocado. Hoy resulta que ya te pueden matar porque no querés votarle a fulanito. A ver, estamos realmente viviendo una serie de Netflix de carteles. Estamos viviendo... Una puntualización sobre lo que acaba de decir la diputada. Sí. Discúlpame. Una de las formas en que mata el narcotráfico es cuando el funcionario honesto es visitado, es tratado de convencerse para que haga la vista gorda y dice que no. O sea, en el sentido de votar, no quiero votar. Vas a tener que votar o... plata o plomo. Entonces, eso pasa en el esquema internacional y es frecuente. Entonces, es muy asustador lo que ella vuelve a relatar y ojalá no lleguemos todavía. No sé si en la Cámara se dieron ese tipo de comentarios, amenazas, que siempre primero llega en forma de broma. O sea, es la jocosidad, ¿no? Y a partir de allí se va como más en serio. Esa fue también la dinámica, incluso en otros países que empezaron a matar gente que no aceptó entrar en la dinámica. Bueno, es que nosotros estamos cumpliendo todos los pasos. Claro. Todos los pasos. Cuando Pablo Escobar se hace legislador, nosotros tenemos 6, 7 Pablo Escobar ya aprobados. Y quién sabe cuántos más. Ya tenemos. Yo decía hoy, ojalá no nos pase ahora un Pablo Galán. A ver. Candidato presidencial asesinado por los carteles de la droga. Sí. A ver, y esto puede ocurrir por varias razones. Esto puede ocurrir incluso por un sicario que quiere congraciarse con la patrona o con el patrón. Y entonces va y le lleva a mi cabeza. Claro. Esta jefa, la que te jodía tanto ahí en la cámara, ya está, por vos hice. Es que estamos cumpliendo exactamente todo lo que se hizo en Colombia, en México. Estamos cumpliendo exactamente a ojos de todos. Todo está filmado, todo está en los diarios, todo está en las redes. Es peor que en la época que comenzó México y Colombia, porque lo nuestro va en directo. Claro. Lo nuestro ya va en directo. Ahora, cuando uno escucha estas declaraciones y este diagnóstico de nuestra realidad, hay como un desánimo, ¿verdad? Porque es tanto lo que hay que hacer, ¿verdad? Es tanto lo que hay que hacer. No es no es que hay un diagnóstico de una problemática y uno dice, bueno, esto vamos a resolver comprando más armas para la policía. No es porque es un cambio cultural, como decía el doctor Martens. No solo necesitamos justicia independiente, sino valiente, porque necesitamos jueces valientes para condenar, ¿verdad? Entonces, me gustaría, si ustedes tienen algunas líneas de acción, vamos a suponer que esto, y ojalá sea un punto de inflexión, el asesinato del fiscal Pecci, y decir, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas en serio. Vamos a suponer que se dé un pacto social y político, es decir, no vamos a permitir que Paraguay se convierta en un estado fallido. Hoy se armó la mesa interinstitucional, se creó eso desde la instancia de la Corte, y creo que podemos esbozar por lo menos medidas a corto plazo, protocolos de seguridad inmediatos, sistemas de contención psicológica, porque esto está afectando internamente. Conozco a gente que trabaja en el sistema y está aterrorizada, ¿no? Por su familia, por el sistema de trabajo, por sus hijas e hijos que salen a habitar en la ciudad. Entonces, necesitamos esos protocolos de protección personal, de sus comunicaciones, trabajarlo, ¿no? Y desde el Estado, una garantía de seguridad de que efectivamente van a sentirse libres en sus decisiones. Hay magistrados valientes, por suerte, en nuestro país. Conocemos a varios de ellos, ¿no? Entonces, lo mismo con relación al sistema de persecución. Estamos teniendo acompañamiento internacional que nos puede permitir dar ese paso. Necesitamos ampliar los recursos desde el interior de Paraguay, nombrando más analistas, por ejemplo, en el sistema financiero para perseguir el lavado de dinero. Entonces, son sistemas
que podemos empezar ya y que nos pueden dar resultados. En los últimos años tuvimos algunas interceptaciones exitosas. No vamos a poder con todos. Eso también tenemos que ser realistas. Debemos escoger, por ejemplo, a los grandes primero y luego vamos a... Porque no nos da materialmente ni siquiera la cárcel, ni siquiera Senavico para administrar todo lo que tendríamos que decomisar a quienes estén involucrados. Entonces, unas estrategias y priorizaciones que nos permitan efectivamente seguir un camino. Y está trazado, leyes tenemos. A partir de ahora, ojalá pronto veamos valientes jueces, fiscales, Corte Suprema de Justicia, Poder Ejecutivo, que permita que se transite hacia la articulación de mayores y mejores mecanismos de intervención. Pero ayer decíamos, no es el momento, no podemos hacer los cuestionamientos históricos que siempre tuvimos hacia el Ministerio Público. Lo decíamos ayer en un momento luctuoso, pero ¿se puede con este Ministerio Público lograr ese objetivo, diputada? Bueno, yo a lo mejor tengo una visión, no sé si más simplista o más práctica de la solución. Hay que empezar por algún lado. Lógicamente, esto nada es fácil. Las cárceles son un desastre, Senavico no puede con todo, tenemos corrupción en todo, etc. Yo comenzaría por lo principal. Y es sacar al Partido Colorado del gobierno. Y esto no lo digo por ser liberal. Esto, tengo colorados que hoy, después del fuerte discurso mío, soy colorado y te apoyo. No sé los nombres, se están identificando. Ok. Acá el principal órgano corruptor y corrupto ha sido desde hace años el Partido Colorado. Ya no hay forma de ocultarlo, ya no hay forma de disimular. Ellos ya no pueden disimular, ya no saben qué decir cuando yo digo una cosa de estas o cuando otros dicen una cosa de estas. Hoy ya cualquiera dice, los colorados son corruptos, los colorados son narcos, y ellos ya no saben qué decir. Esto se ha venido instalando y se les fue de las manos. Y les empezó a ganar el negocio y la plata y la impunidad. Y hoy decía un diputado colorado, Hugo Ramírez, hoy decía que no hay que dejarse llevar por la tentación del dinero, porque el dinero es esto y lo otro, y que el dinero es malo. O sea, ya estamos en cosas medio bíblicas, ¿verdad? Es que ya no se puede ocultar. Hoy los colorados quieren ser diputados, quieren ser concejales, quieren ser senadores, no para ir a pelearse como yo. La mitad no se va, los más jóvenes no se van. Ellos se quieren ir para tener poder y dinero. Poder y dinero. Este muchacho Luifer, no sé qué, concejal, en las carpitas, en los PC de él, que quedaban a 2 cuadras de cada colegio, se pagaba hasta 300.000 guaraníes el voto. Luifer Bernal. Bueno, Bernal. A ver, no es Guyari, Bernal. Se pagaba hasta 300.000 guaraníes el voto. Multiplican por los votos que tuvo. Porque si tuvo 30 votos gratis, luego los que se iban a ir gratis también ya se iban a cobrar primero. ¿Y cómo va a recuperar él ese dinero siendo concejal municipal? Puede coimear 2, 3 edificios ahí de Santa Teresa y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Acá hay más plata que ganas de llegar. Acá no se van, ya no digo luego por el idealismo, la patria, la bandera y el escudo. Se van para no irse a la Cámara. Sí, ¿cuál era el tema de la semana pasada? Claro. Se van para no irse. Tenemos este diputadito joven de Añetete, que no me acuerdo ni el nombre, que estuvo procesado por contrabando de Central.
contrabando hizo pasar cuestiones de celulares o de estas cosas para la tele. Tenía el mismo nombre que el senador. Creo que sí. Sí. Ay, el senador se que está salvando policía. porque no me acuerdo. Sí. Bueno, ese muchacho, hace por lo menos 3 años que no le vemos. Es cierto. No le vemos. No está, no existe. Y tiene una oficina en el World Trade, no sé qué cuánto, acá de Asunción. El alquiler de esa oficina, más los gastos inherentes, son casi su sueldo. Entran por otra cosa, entran por negocios, entran por poder. Y entonces pagan porque es una inversión. Es una inversión. Y eso es lo que trajo el Partido Colorado año tras año. Ellos tienen que perder ahora. Ellos tienen que perder, paraguayos y paraguayas. Voten, hay demasiado candidato. Elijan. Carlos Núñez Salinas. Hace como 3 años que no le vemos. Tiene que caer el Partido Colorado. Con lo cual va a venir un gobierno nuevo que ante tamaño descontrol que tenemos va a estar obligado a terminar con la impunidad, porque se le va a exigir, porque el pueblo le va a exigir al que suba y que no sea colorado, le va a exigir lo que a los colorados no se les exige, a nosotros se nos exige todo. Ellos tienen que irse a la llanura 15, 20 años y volver arrepentidos, y volver y pedirnos disculpas a los paraguayos por el daño que le han hecho a este país. Por los muertos que cargan en sus espaldas, que comienzan en la tortura o en las ligas agrarias y terminan hoy, y ojalá sea el término realmente, con Marcelo Pecci. Eso carga sobre sus espaldas el Partido Colorado. Hay que recordar que Fernando Lugo basó su campaña en la crítica durísima a la Corte Suprema de Justicia, y no sé si terminó la impunidad en el gobierno de Fernando Lugo, pero a la vuelta de la pausa vamos a seguir hablando de este tema. Última parte del programa con un tema muy difícil que nos afecta muchísimo y nos cuesta mucho analizar, pero bueno, estamos obligados a buscar una solución para este gravísimo problema de la violencia, de la corrupción, del narcotráfico y del crimen organizado. Tenemos 2 minutos para cada invitado para hacer una conclusión, un cierre. Empezamos por vos, Juan. Apostar a la investigación científica desde las universidades públicas, desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque nos da elementos para entender nuestra realidad. Y cada vez más compleja la realidad de la violencia, de la inseguridad, necesitamos ensayar respuestas, escenarios, pero basado en datos. Necesitamos hipótesis que tengan un correlato empírico y estar muy relacionados con colegas latinoamericanos que ya vivieron situaciones, encontraron respuesta. Y estamos nosotros en un momento de gobernanza criminal. O sea, esa disputa es no solamente por el control del poder, sino también por la narrativa. O sea, del modo del tecó narco, así vamos a salir adelante, no hace falta que estudies, este es el modelo del éxito, este es el modelo del progreso. Entonces, la disputa los estamos jugando en el campo institucional, en el campo de la narrativa, en lo mediático. De allí la importancia de los medios de comunicación, que se aborden estos temas, que dialoguemos en distintas perspectivas. Y necesitamos valentías institucionales, no mártires, pero sí funcionarias y funcionarios públicos que se animen a cumplir la ley. Hoy en Paraguay cumplir la ley medio que se convierte en un acto revolucionario, y eso no puede ser. Necesitamos, por tanto, un acompañamiento. Vemos, por lo menos, espero no ser tan ingenuo, veo esperanza en actores institucionales en distintos espacios del Poder Judicial, del sistema de justicia en general, acompañamiento de países de la región que están dando este apoyo, porque se dan que si Paraguay sigue descomponiéndose, afectará regionalmente, porque no somos una isla, estamos interrelacionados, y lo que pasa aquí afecta a Europa, no solamente a Latinoamérica, afecta a Estados Unidos, afecta a África. Entonces, en la medida que desfinanciemos las instituciones, esto seguirá empeorando. Por último, necesitamos presupuesto. Esto no podemos hacer sin plata. O sea, necesitamos que las instituciones
cuenten con los recursos, infraestructura, tecnología y que se siga apostando también a esta inversión para conocer lo que pasa desde las ciencias sociales. Y que también esos recursos sean bien utilizados, porque también tenemos la experiencia de que se le da el presupuesto a determinadas instituciones y vemos cómo se va por la cañería de la corrupción. Absolutamente de acuerdo, Estela. Diputada. Me hablabas de Lugo antes de la pausa. Lugo tuvo dos problemas graves. Uno, él no era político, no es político. Él se metió a la arena política. Su segundo problema, él era cura. Él era cura y él venía violando las leyes de Dios, siendo sacerdote, lo cual debe ser una carga cuanto menos emocional. Y ya de una vida de pecado que traía como sacerdote, pasa al poder sin escalas y es subyugado por más pecado. El político tiene que saber lidiar con la tentación del poder, del dinero, de las pendejas, del trago, de lo que venga. Hay que pensar bien en eso. No es que porque es un buen médico va a ser un buen político. Hay que pensar de dónde viene, hay que pensar qué ejercicio tiene, porque el poder corrompe, esa frase famosa, y cuando te corrompe sí, por completo y no se puede volver atrás. Tengo 30 segundos, diputada. Es como las puertas del infierno de Dante. Hay que ir pasando por cada salita del infierno, porque eso es el gobierno y el poder. Y solo una persona con temple, con carácter, con experiencia, con moral y con ética puede ir traspasando cada puerta sin caer en la tentación. Lugo no pudo traspasar las puertas del infierno porque venía de una vida de pecado, ya como sacerdote, y fue subyugado por el pecado del poder. Y finalmente, bueno, eso hablábamos solamente por el tema de los cambios en la justicia y de la impunidad, pero finalmente respecto a este tema de la violencia, del crimen organizado y de cómo está creciendo, ¿cuál es tu conclusión que deben hacer desde el poder político? Bueno, yo presenté hoy 8 propuestas que ya había presentado en ocasión de los secuestros últimos. No tenemos tiempo para hablar de esas propuestas, son cosas muy fáciles. Voy a publicar en las redes para que vean, pero esas 8 propuestas no se pueden hacer si no hay interés en hacer, si no hay interés en que esto pare. Y ese interés no hay porque todos se alimentan de la plata de los narcos. Desde el último Chespi al que se le coimea, porque se le coimea al Chespi en la calle Palma, se le coimea al Chespi de Mundito. A ver, hay alguna salida para al menos colaborar con la lucha, pero me reafirmo, acá lo principal es cambio de gobierno, cambio de hombres, y eso está en la parte más fácil. Eso depende de los votos, eso no cuesta un peso. Tenemos que ir a votar bien, por el mejor. Y todos los que nos están viendo saben quién es el mejor. Y todos saben quién es narco y quién no es narco. Es imposible hablar de que en Itaquerú nadie sabe quién es el candidato tal o el candidato tal. Y le votan a los narcos por 200.000 guaraníes. Pero los narcos, señores, que le dan a ustedes 200.000, reciben 200 millones de dólares. Reciben los políticos. Y después le tiran a ustedes el fideo para los pobres, 200.000 guaraníes. No vendan más su voto, voten bien y que el Partido Colorado se vaya con su podredumbre, con su olor a muerte, que se vaya 15 o 20 años a arrepentirse y vuelva. Bueno, gracias diputada, gracias Juan Martens. Nosotros vamos a reencontrarnos la semana que viene acá, Estela, en Contexto. Seguramente vamos a seguir charlando de este tema. Buenas noches. Buenas noches.